Gloria a Dios. El reino, la muerte. Él vino con su muerte a destruir al que tenía el imperio de la muerte, que no es la muerte de Cristo. Porque Jesús con su muerte tiene poder para quitarla y para volverla a tomar. Tiene poder en la vida para darla y para quitarla. Él mismo se la quitó y él mismo se la volvió a poner. Porque la muerte de Cristo es la muerte redentora, la muerte salvadora, que nada tiene que ver con la muerte del castigo. El castigo para usted quedó atrás porque tiene la muerte de Cristo frente a sus ojos, que le dio la redención, la salvación, le redimió de la maldición del pecado y de la ley. Por eso es inconcebible conversar con una persona que pertenece al legalismo antiguo, a la debilidad, a lo destructible. El reino de Dios. En la muerte de Jesús fluye la iglesia. Oiga bien el paso, como esto va trascendiendo poco a poco. La iglesia viene del agua y de la sangre. En el madero, en el monte de la muerte, en el monte de la calavera, en el monte de la muerte, Jesús destruye al que tenía el imperio de la muerte con su muerte. Cosa rara, diría alguien que no está acostumbrado a vivir en la revelación de Dios. Cosa masticable y digerible y alimenticia y vitamínica, diría el que está acostumbrado a recibir la palabra del reino, porque estamos hablando entre reyes, y si usted se considera rey, entonces reciba la instrucción de rey y dele gloria al Señor en su mente, en su cuerpo y en su espíritu. Bendito sea Jesús. Y la iglesia surge allí. Lo curioso de todo este asunto es que la iglesia en su totalidad no es el reino. No es el reino. Pero es la parte esencial del reino. Repito, la iglesia no es el reino. Repito, pero es la parte esencial del reino. La pregunta sería, ¿por qué entonces, si no es el reino, a qué se debe que sea la parte esencial del reino? Porque es de ella de donde salen los reyes que hemos de gobernar en una vida inconmovible. Qué interesante que es esto. El Señor tener que hacer su asamblea, su eclesía, su iglesia, para poder sacar de ella a los gobernadores del reino venidero. Y de allí poder distinguir quiénes son reyes. Porque si bien es cierto, tenemos una constitución en Efesios 4:11 de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Tenemos una constitución en Apocalipsis 1:6. Él nos constituyó para la gloria del Padre, reyes y sacerdotes. Entonces tenemos que entender cómo es que esto se mueve. Tenemos que entender entonces que la urgencia es identificar si somos los gobernadores futuros en el Señor.
Porque una cosa son los súbditos y otra cosa son los reyes. El que es súbdito vive la vida por vivirla. El que es rey vive preparándose constantemente y no se prepara únicamente para la adoración, sino para la guerra. Porque un reino se conquista con violencia y se sostiene con violencia. Mientras esté el enemigo, tenemos que estar alerta, vigilando como atalaya en el reino de Dios. O vemos la característica de David en un rey aguerrido, militante, guerrero de Dios, adorador, lector, escribiente, pero no de su pensamiento, sino de lo que el Espíritu Santo alumbraba a su espíritu en el realmo espiritual. Reyes, reino. Me gusta aquella expresión escrita en el Evangelio según San Mateo, ya para ir concluyendo. Dije hoy temprano que cuando yo digo que voy concluyendo es cuando me faltan 2 horas para concluir. Gloria a Dios. Y como me dijeron, no sé, no creo que su apóstol me dé mala recomendación de usted. Me dijo el apóstol que usted es una iglesia con la boca abierta, que siempre está esperando cómo tragar la palabra de vida a su espíritu para poder agarrar la vida de Dios. Yo no creo que me haya mentido. Entender esto es interesante. Por eso es que la palabra santa dice en el 11 de San Mateo 11:11, de cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Jesús el que está hablando. De los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor. Estamos hablando de mayores. Siempre el mayor bendice al menor, dice Hebreos 7:7, ¿no? Siempre el mayor ha dejado de ser niño. Porque el niño, dice Gálatas capítulo 4, verso 1, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Los hermanos niños son esclavos. Es por eso la carga de nosotros los apóstoles, de que los hermanos dejen de ser niños y los empujamos de cualquier manera a que estén comiendo y a que estén rumiando permanentemente la palabra de vida, para que dejen atrás lo de niño y se hagan maduros, porque entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y Hebreos capítulo 5 verso 11 dice que el que es tardo para oír es niño y es inexperto en la palabra de justicia. Inexperto. Dios trata con los expertos. Pero tenemos que hacer una labor, un esfuerzo del que decía el apóstol hace rato en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente y abandona el temor y no vayas a desmayar, no importa cuál sea la adversidad. Qué cosa más interesante es meditar en esta palabra, pues la prosperidad no viene por oír el mensaje de Dios. La prosperidad viene porque usted llegue a su casa y medite en la palabra de Dios que está recibiendo en este momento. Bienaventurado el varón que medita en la ley de Dios, y allí está ¿qué? Su delicia. Será como árbol plantado junto a la fuente, cuyas hojas no caen, y todo lo que emprenda prosperará. No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. Sigue recto, firme en tu camino, le está diciendo Yahweh a Josué. Y medita en este libro de día y de noche, para que prosperes en
todos tus caminos. Meditación igual a prosperidad. Pero no puedo meditar si primero no escucho el mensaje de Dios, de un hombre de Dios. Porque el mundo está lleno de muchos que predican, pero que no son de Dios. Y de muchos con ministerios o con prótesis ministeriales que no tienen la identidad de Dios. Y el diablo ni los vuelve a ver. Porque el diablo lo que le teme es cuando hay autoridad de un hombre de Dios. El diablo no le teme a los pastores. Le teme a la autoridad que tenga un pastor en el mundo espiritual, porque la gente con autoridad es en la que se ve el reino de Jesús, y el diablo conoce a los que son del rey y a los que no son del rey. ¡Oh, gloria a Dios! Es un asunto totalmente distinto. Es un asunto totalmente distinto. La autoridad. ¿Con qué autoridad haces esto? Preguntaron los imbéciles religiosos de aquel momento, como predican los de hoy. O preguntan los fariseos de hoy, el sistema enemigo del pueblo de Dios, asesinos de la gracia de Dios. ¿Con qué autoridad? Dime que es más fácil, dice Jesús, decirle a tus pecados te son perdonados, Mateo 9. ¿Tus pecados te son perdonados? O toma tu lecho y anda. Para que mires que el Hijo de Dios tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Simplemente te digo a ti, toma tu lecho, levántate y anda. Palabra de autoridad. A la autoridad, esa es la que le tiene el diablo miedo. A eso le teme Satanás. Oh, gloria a Dios. El reino se ha acercado a ustedes, dice en el pasaje inicial Jesús. Y luego dice, oye, ¿qué andan haciendo ustedes buscando el reino aquí y lo andan buscando allá? ¿Por qué se están matando tanto? Si el reino está dentro de ustedes. Es un reino invisible. Es un reino que se está preparando en el mundo invisible. Es un reino que se va adquiriendo en el hombre interior. Porque a la verdad el hombre exterior se va desgastando, pero el interior de día en día se va renovando. Y en este momento la palabra de Dios está renovando tu vida y lo está renovando en el hombre interior para que gobiernes en la vida inconmovible. Qué cosa más interesante y qué asunto más serio. Esto no es juego. Esto no es jugar al ministerito. Esto no es jugar a ser evangélico. Esto es creer al evangelio del reino. Es creer al evangelio del reino, pero de una manera ya arrepentida. Es un salto de calidad. Es un asunto de meditación. Es un asunto de hacer un alto. Es un asunto de entender el movimiento de esta nave que vuela en el espacio. Es entender cómo es que planea la nave del Espíritu en el espacio. Y cómo introduce en el tiempo a nuestros espíritus la revelación de vida. Ya no podemos seguir jugando a las emociones. Ya no podemos seguir jugando al sensualismo. El pueblo entendido sabrá con un carácter de sobriedad de que no se puede seguir jugando a ser niño. El pueblo de Dios sabrá que esto es un asunto de madurez. La palabra del Señor dice que la edificación es con el objetivo de formar hombres conforme a la estatura del Señor y llegar a la plenitud de Dios, a entender el Cristo totalmente formado dentro de nosotros. Cuánto sufro dolores de parto porque Jesucristo vuelva a ser formado en ustedes. Es un asunto de lo interior.
Y es un asunto de lo que no se ve. El espíritu y la mente humana no pueden verse. Pero Dios escudriña la mente y el corazón del hombre. Y Dios pesa los espíritus. Y los hijos de Dios podemos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, por mucho que brinque, por mucho que caiga, por mucho que salte y por mucho que diga cosas incoherentes. El reino está dentro de ustedes, dice Jesús. Pero hace una advertencia siempre siguiendo la marcha de esta tabla sagrada en las líneas que pudo ver el profeta Isaías. Un poquito por aquí, un poquito por allá, línea sobre línea, renglón tras renglón. Solamente así se percibe la revelación de Dios. De cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, el más pequeño en el reino de los cielos, el que mengua más. Porque el mismo Juan dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Pero el más grandote, qué distante que está de gobernar con Dios. El sabio en su propia mente carnal. Hay gente que es sabia en su propia opinión, pero deja a un lado la revelación de Dios. Hay 4 locos y tontos inventando un evangelio diferente, y ese evangelio no llega ni siquiera a la región mental del hombre. Menos que llegue al espíritu, que es donde debe descansar el evangelio. De los nacidos de mujer, ninguno ha sido mayor que Juan, pero el pero está allí siempre como martillando como una pistola. Pero el más pequeño, el que mengüe, el más humilde, porque Dios da gracia al humilde. Dios exalta al humilde. Dios no está de acuerdo con aquellos líderes ociosos que piensan que por su figura están honrando a Dios. Dios no está de acuerdo con hombres que elogian y exaltan a hombres y hacen culto a los hombres. La palabra del Señor me dice, puestos los ojos en el autor y el consumador de la fe. Fuera de él yo no soy nadie, ni tengo nada, porque separado de mí, dice él, nada podéis hacer. Y fuera de la presencia de ese rey yo no tengo reinado, pues yo sé que él es el Rey de reyes y Señor de señores. Sí, señores, así es lo que le estoy diciendo. Así que no me diga usted que no es un señor o un rey. Dese su lugar. Me dijo el Espíritu Santo una vez entre tanto debates que uno viene teniendo en la vida y viene marcando la madurez de Dios en uno. Hijo, ¿quieres que yo te dé un lugar? Date tu lugar tú. Si usted y yo no nos damos el lugar de señores, si usted y yo no nos damos el lugar de reyes, Dios no puede darnos ese lugar. Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores en el reino. Entendiendo el reino, el que es rey no tiene una mentalidad caduca. El que es rey no tiene una mentalidad anacrónica. El que es rey no es ciego, tiene abiertos los ojos del entendimiento. El que es rey conoce los diseños o el diseño del gobierno del cielo.
El que es rey entiende los diseños, como Noé entendió el diseño del arca que vino de Dios, como Moisés entendió el diseño que vino del tabernáculo de reunión, así como Dios le dio el diseño a David para que Salomón su hijo le edificara templo. Los entendidos entienden los diseños y ellos resplandecerán, dice la palabra, como lo dije anteriormente, como las estrellas de los cielos a perpetua eternidad. El más pequeño es mayor que Juan, porque Juan fue el que precedió la venida del rey. Juan fue el que sembró la semilla del reino. Usted dirá entonces, ¿será que Juan sin señales y sin milagro no tenía poder en su vida? ¿Cómo no? ¿Qué es la semilla? Hoy se lo dijo su apóstol en la mañana. Es la palabra. En otras palabras, fue Juan el que sembró la palabra hecha carne. Fue Juan el que presentó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue Juan el que lo identificó y lo presentó. Y fue el humilde hombre que dijo, y yo no le conocía, y vi su espíritu descender sobre él, y yo no le conocía. Como quien dice ahora, sí, le conozco. Por eso es que la palabra santa sigue diciendo en el mismo Mateo 11. Y quiero ir concluyendo. En el 11:12. El problema es que cada vez que digo para ir concluyendo, vuelvo a empezar desde las 2 horas. Y esa creo que es una atadura de gloria. 11:12 de Juan. Desde los días de Juan el Bautista, Juan 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y los violentos, los que dejan el sopor, los que se levantan como soldados, los que testifican el nombre de Jesús, los que no tienen adormecimiento espiritual, los que saben que la venida del Rey está cerca, los que disciernen los tiempos, los que han abierto sus corazones, los que han decidido cambiar del pecado hacia la santidad, de la mentira hacia la verdad, de la religión hacia la revelación, desde un punto hacia el punto del Espíritu. Los violentos. El reino de los cielos no permite gente pasiva. Los pasivos no pueden ser reyes porque no son violentos. Los violentos conquistan. Los violentos se alistan, ciñen los lomos del entendimiento, toman las armaduras de Dios, toman las armaduras de la luz, caminan por revelación y se mantienen en la fe genuina de Dios, no viendo a las circunstancias. Violentos que deciden dar un salto, violentos que deciden no estar siendo esclavizados. Romanos 8:15 dice que el espíritu, que no tenemos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción mediante el cual podemos decir: Abba, Padre. No somos jornaleros, no somos entrenados, somos hijos que podemos hablar directamente con el Padre, y todo lo que pidieras al Padre en nombre del Rey, eso se te será dado. Oh, gloria. Entender estas cosas, entonces cambia nuestra vida y nos lanza el Espíritu Santo en un viraje de 360
900 grados.